Ave María Purísima, sin pecado concebida, ven Espíritu Santo por medio de la intercesión de San Juan Pablo II. Amén. Bueno, estamos en el segundo capítulo de este análisis histórico, filosófico y teológico de la ideología de género, leyendo y comentando el libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, el libro negro de la nueva izquierda, un tema, la ideología de género, que hoy en día está en boga y un tema que trae mucha confusión, ¿sí? Incluso dentro de la Iglesia Católica, por lo tanto, es preciso analizarlo. Vamos a seguir leyendo, continuar la lectura. Estamos en los primeros capítulos. Esta vez vamos a ver el tema de la Revolución Rusa. Este subtítulo segundo se llama La excepción rusa y la hegemonía. Sigue escribiendo Laje diciendo: una revolución en Rusia a principios del siglo XX introducirá, por paradójico que parezca, un grave problema teórico para el marxismo tradicional y su filosofía de la historia. Habíamos estado viendo el tema del marxismo, Marx y Engels, la doctrina de Marx, algo de Hegel, las líneas generales, y ahora toca ver, bueno, la aplicación histórica de este sistema ideológico. El problema puede resumirse en una simple pregunta: ¿cómo podía darse una revolución proletaria en aquella Rusia que todavía no había tenido su revolución democrático-burguesa? Vale decir, la Rusia zarista de 1905 y 1917, años en los que se experimentaron luchas revolucionarias. A diferencia de la Francia de 1789, que tenía una importante burguesía que pujaba por reemplazar el sistema monárquico feudal vigente. Contaba con una situación política en la cual había zares, pero no una burguesía latente que pudiera afectarlos. Entonces, según el razonamiento marxista, faltaba una burguesía que hiciera ese trabajo para que a su vez, posteriormente, ésta fuera desplazada por otra clase social, el proletariado. Pero el problema que ponía en jaque las predicciones marxistas fue que la revolución comunista se produjo saltando etapas, puesto que se pasó de una situación feudal directamente al socialismo, sin pasar en el medio por una revolución burguesa. Se habría saltado desde la planta baja al segundo piso sin haber construido el primero, siguiendo el ritmo de las metáforas edilicias. Marx y Engels habían establecido un orden progresivo en el proceso revolucionario, tenían en una palabra una concepción etapista de la historia, un desarrollo por etapas, bajo la cual las distintas clases tenían tareas que les eran connaturales. Para ellos, las primeras revoluciones del proletariado tenían que suceder en los países capitalistas más avanzados en virtud de la propia dinámica de las fuerzas materiales que ya hemos visto. La revolución que se dio en la Rusia en 1905 estaba ilustrando para sus espectadores, pues, un desajuste magnánimo. Esta revolución consistió en una movilización de obreros y campesinos contra el régimen que, si bien no lograron derrocar al zar, lograron que Rusia se transformara en una monarquía constitucional. Este desajuste, el desajuste magnánimo, es el desajuste de etapa de la historia predichas por Marx y el desajuste de las tareas históricas que cada clase debía asumir conforme a las leyes sociológicas inventadas por el marxismo. Y frente a este problema dentro de la socialdemocracia rusa, estuvieron quienes afirmaron que el proletariado no debía participar como fuerza dirigente del proceso revolucionario. Estos eran los mencheviques. Pero también surgieron voces más radicalizadas que reivindicaron la posibilidad de constituir a la clase obrera rusa en cabeza de una revolución. Estos fueron los bolcheviques. Los mencheviques eran la facción moderada del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, fueron muy activos en la revolución de 1905, pero al constatar su fracaso, modificaron su estrategia y pregonaron en consecuencia por una liquidación progresiva del zarismo mediante una revolución burguesa. Y los bolcheviques eran la facción más radicalizada del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Tras la derrota de 1905 mantuvieron la estrategia de una revolución obrera comunista que saltara a la etapa burguesa. Esta facción fue liderada por Lenin. Años después, Antonio Gramsci, célebre filósofo italiano marxista de la primera mitad del siglo XX, haciendo tambalear la rigidez ideológica del marxismo tradicional, escribirá un texto titulado La revolución contra el capital, en el que ironiza el capital de Marx, que era en Rusia el libro de los burgueses más que el de los proletarios. Ah, perdón, esto es una cita de Gramsci, dice: el capital de Marx era en Rusia el libro de los burgueses más que el de los proletarios. Era la demostración crítica de la fatal necesidad de que en Rusia se formara una burguesía, empezara una era capitalista, se instaurase una civilización de tipo occidental, antes de que el proletariado pudiera pensar siquiera en su ofensiva, en sus reivindicaciones de clase, en su revolución. Los hechos han provocado la explosión de los esquemas críticos, en cuyo marco la historia
Rusia habría tenido que desarrollarse según los cánones del materialismo histórico. Este es el libro de Gramsci para la reforma moral e intelectual. Como vemos, en opinión de Gramsci, nada menos que los hechos rusos, valga la paradoja, hicieron volar en pedazos los esquemas etapistas de materialismo histórico del marxismo puro. Pero no debemos adelantarnos tanto a la teorización de Gramsci, no debemos adelantarnos tanto. La teorización de Gramsci es un tanto posterior a la revolución, de modo que él analizaba en base a los hechos ya consumados, y ya llegaremos a ella. La pregunta que debemos hacernos ahora es ¿cómo hicieron por entonces los teóricos que estaban observando estos desajustes para explicar el salto de etapas que se dio en Rusia y aún más justificar la praxis revolucionaria de la clase obrera en el marco de una revolución que debía ser burguesa? Del seno de la Segunda Internacional Socialista, la cual funcionó entre 1889 y 1923, se recurrirá a un concepto que vendrá a suturar la teoría marxista. Ese concepto fue el de hegemonía. El socialismo de todo el mundo ha coordinado su estrategia a través de lo que se llamó Internacional Socialista. Hubieron en total 4 internacionales que se fueron sucediendo unas a otras a causa de conflictos estratégicos, políticos e ideológicos internos. En el caso de la Segunda Internacional, esta funcionó entre 1889 y 1923. Su primer congreso fue en Francia, donde se constituyó como Federación de Partidos Socialdemócratas. La primera internacional había intentado formar un partido único mundial. ¿A qué refería la hegemonía en un inicio? Como ya hemos visto, las clases sociales para la teoría marxista tienen tareas históricas bien precisas. La burguesía debe barrer con la sociedad feudal y el proletariado barrer a su vez con la sociedad burguesa capitalista. La hegemonía será el concepto utilizado por el teórico Georgi Plejánov, uno de los fundadores de la Segunda Internacional, para describir y justificar el hecho de que en Rusia la clase proletaria asumiera la tarea burguesa de sepultar la sociedad feudal. En efecto, el estudio del desarrollo económico ruso estaba tan poco maduro que una débil burguesía no podía hacerse cargo de sus obligaciones históricas, hacer la revolución contra el feudalismo zarista. Y a la postre la clase obrera debía hegemonizar, es decir, asumir tareas que no eran propias a su naturaleza de clase, hacer la revolución contra el capitalismo burgués. Este es el marco del surgimiento del concepto de hegemonía, que en su propio origen no puede despojarse del determinismo económico del marxismo tradicional. ¿Por qué? Porque se continúan concibiendo las clases sociales como grupos con tareas históricas bien definidas, naturales, y la hegemonía es apenas el nombre otorgado al hecho excepcional dado por la asunción por parte de una clase social de una tarea que en teoría no le es propia. En el caso ruso, como se dijo, esta tarea fue la de hacer una revolución proletaria contra un régimen feudal. Algunos cambios ligeros de la idea de hegemonía sobrevendrán con Vladimir Ilich Lenin, el teórico bolchevique por antonomasia y fundador de la Tercera Internacional Socialista. Su lucha teórica se marca en su controversia contra el ala de los mencheviques, los cuales, siguiendo el esquema etapista, argumentaban que en Rusia, por ser un país atrasado con régimen feudal, la revolución sería realizada en 2 etapas. Una primera en que el proletariado, el campesinado y la intelectualidad se unirían con la burguesía liberal para derrotar a la monarquía e instaurar un régimen democrático burgués, en donde el proletariado ganaría espacios para luchar por el socialismo. Esa lucha por el socialismo abriría la segunda etapa de la revolución. La clase proletaria rusa, a pesar de su pequeño número en relación al conjunto de la población, se erige en clase dirigente de las demás clases subalternas, fundamentalmente el campesinado, y establece con ellas una alianza política para hacer de revolución. Anotaba Lenin que la actitud de la vanguardia consciente del proletariado, la socialdemocracia, hacia el movimiento campesino se convierte en un problema de importancia práctica inmediata. Tenemos una doble tarea. Sin duda alguna debemos apoyar e impulsar este movimiento, pero al mismo tiempo debemos mantenernos inflexiblemente en nuestro punto de vista proletario de clase. Pero dicha alianza no modifica la identidad de las clases aliadas, golpear juntos, marchar separados. Es una de las máximas más elocuentes de Lenin que resume precisamente su concepto de hegemonía. Vamos al tercer punto de este capítulo, que es la revolución teórica de Antonio Gramsci. Este es un punto fundamental, fundamental para comprender lo que está pasando hoy, así que animo a escucharlo y a difundirlo. El gran paso cualitativo en lo que refiere al concepto de hegemonía lo dará no un ruso, sino un italiano. Antonio Gramsci nació en 1891, falleció en 1937, a quien ya hemos citado anteriormente y a quien seguiremos mencionando en este trabajo.
La primera vez que éste habló de hegemonía fue en el marco de su escrito Algunos temas de la cuestión meridional, y su deuda teórica para con Lenin es admitida en varios pasajes de sus cuadernos de la cárcel, compilación de anotaciones que el italiano hizo mientras se encontraba encarcelado por el régimen de Benito Mussolini. En el texto antedicho, Gramsci aborda el problema de la división existente entre la Italia industrial del norte y la Italia agraria del sur, y el rol hegemónico que debe asumir la clase obrera frente al campesinado, que en términos leninistas significa el problema de generar una alianza de clases entre el obrerismo y el campesinado en la cual el primero lleve la conducción. Gramsci describe la hegemonía en estos términos prácticos. El proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas de clase que le permita movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora, en la medida en que consigue obtener el consenso de las amplias masas campesinas. Conquistar la mayoría de las masas campesinas significa comprender las exigencias de clase que representan incorporar esas exigencias a su programa revolucionario de transición, plantear esas exigencias entre sus reivindicaciones de lucha. Hasta aquí la hegemonía continúa siendo una alianza de clases, como pregonaba Lenin, aunque empieza a ponerse de relieve la necesidad de comprender, incorporar y plantear, tal las palabras de Gramsci, las exigencias de los grupos campesinos, que parece ir más allá de una simple alianza pasajera. Las consideraciones del pensador italiano no se asemejan en ningún sentido al golpear juntos marchar separados de su camarada Lenin. Lo que Gramsci empieza a plantear es la necesidad de generar un vínculo mucho más fuerte con la clase campesina en el marco de una lucha común contra el capitalismo. Ahora bien, en el mismo texto, pero poco más adelante, Gramsci da un nuevo salto cuando advierte que la hegemonía sobre los campesinos del sur la mantiene la clase burguesa gracias al influyente accionar de sus intelectuales sobre ese sector. El campesinado está fuertemente dominado en términos culturales y en su visión del mundo por la burguesía, y eso es lo que quiere romper Gramsci. En particular, este menciona al filósofo liberal conservador Benedetto Croce como uno de los responsables de esta hegemonía burguesa por sobre el campesinado, para ejemplificar de qué forma el accionar intelectual resulta vital. Dice Gramsci: Benedetto Croce ha cumplido una altísima función nacional. Ha separado a los intelectuales radicales del sur de las masas campesinas, permitiéndoles participar de la cultura nacional y europea, y a través de esta cultura los ha hecho absorber por la burguesía nacional. Como vemos, acá se produce un cambio de paradigmas. Mientras que para el marxismo clásico luchar en el plano cultural, político, jurídico era más o menos como luchar contra una sombra, para Gramsci esta lucha era la realmente importante. Esto es muy, muy, muy importante. Por acá el campo de batalla se mueve hacia el ámbito de la cultura, ¿no? Sobre esto insiste mucho el padre Javier Olivier Rabasi, cuyo canal, que no te la cuenten, recomendamos mucho. El tema hoy está en la batalla cultural, ¿sí? No ya en la batalla de clases. Existe es la nueva cara de la izquierda, del marxismo, la batalla cultural. Existe un vínculo muy claro, y esto se ve en la ideología de género. Existe un vínculo muy claro entre hegemonía y cultura para el pensamiento gramsciano. La dominación cultural es el conducto a través del cual la burguesía italiana logra hegemonizar al campesinado del sur. Y es por eso que Gramsci concluye que es vital que proliferen intelectuales comunistas, pues ¿quién mejor que los intelectuales para lograr cambios culturales? También es importante que en la masa de los intelectuales se produzca una tendencia de izquierda en el sentido moderno de la palabra, o sea, orientada hacia el proletariado revolucionario. La alianza del proletariado con las masas campesinas exige esta formación. Aún más lo exige la alianza del proletariado con las masas campesinas del sur. Es interesante esto que dice Gramsci porque es muy verdadero, ¿no? Y deberíamos tomarlo también los católicos, por más que Gramsci sea marxista, porque habla de alguna manera, mutatis mutandis, del apostolado intelectual, del valor del apostolado intelectual. La idea de hegemonía en Gramsci ha superado en este orden la mayor parte del economicismo que aquella contenía. ¿Por qué? Porque ahora la hegemonía precisará en adelante de un accionar cultural que Gramsci llamará intelectual moral. La hegemonía se realiza generando cambios al nivel cultural y no es una simple alianza económico-política como pregonaba Lenin, ni es la asunción de tareas externas a la propia clase como planteaba Plejánov. La hegemonía en Gramsci se da en un terreno de gran trascendencia, el de los valores, creencias, identidades y en definitiva el de la cultura. O sea, Gramsci quiere modificar la cultura para lograr el objetivo del marxismo. Nosotros queremos modificar la cultura para lograr el reinado social de Jesucristo, como decía San Pío X. Toda revolución, dice Gramsci, ha sido precedida por
un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos, al principio refractarios y solo atentos a resolver día a día, hora por hora, y para ellos mismos su problema económico y político, sin vínculos de solidaridad con los demás que se encontraban en las mismas condiciones. Esta es la revolución marxista. Nosotros tenemos que ser soldados de la contrarrevolución, ¿sí? Me hace acordar también algo que ya recomendé, me parece, en esta serie, el libro del profesor Yenta, Revolución y Contrarrevolución. Dicho de otra manera, la hegemonía ya no se da en la transacción de intereses materiales, sino en el hecho de inyectar en el otro una misma concepción del mundo, una misma cosmovisión que anude lazos de solidaridad orgánicos, hegemónicos entre grupos que pertenecen a distintas clases sociales, obreros por un lado, campesinos por el otro. Es el vínculo ideológico y no tanto el económico el que da sentido a la formación política hegemónica en Gramsci. El éxito del proceso hegemónico, es decir, de la fusión entre grupos distintos acerca de la conciencia revolucionaria, depende de la confección de una ideología de signo contrario respecto de la dominante, que cuestione su sentido común, su forma de ver el mundo, su forma de organizar la sociedad, la economía, la política, la cultura. Nosotros tenemos que ser gramscianos en sentido católico. Tenemos que examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, como dice San Pablo. Tenemos que ser gramscianos en sentido católico. ¿Qué significa esto? Tenemos que conquistar la cultura para Cristo. Purgarla, purificarla de toda falsedad, quedarnos con las cosas buenas y elevarla al orden sobrenatural. La cultura está tomada por el modernismo, por el liberalismo, por el progresismo. Hay que destruir todo eso, purificarla y llevarla al catolicismo, al reinado social de Jesucristo. Pero en Gramsci la clase obrera continúa siendo una clase privilegiada en algún sentido. En efecto, es la clase que tiene la posibilidad de llevar adelante procesos hegemónicos que extiendan los límites de su voluntad a otros grupos sociales también subalternos. La hegemonía parece ser una iniciativa exclusiva del proletariado en su estrategia. Tanto es así que en sus apuntes sobre el príncipe de Maquiavelo, Gramsci designa al partido de la clase obrera como nuevo príncipe, y en estos términos establece su misión. Dice: una parte importante del príncipe moderno deberá estar dedicada a la cuestión de una reforma intelectual y moral, es decir, a la cuestión religiosa o de una concepción del mundo. El príncipe moderno debe ser y no puede dejar de ser el abanderado y el organizador de una reforma intelectual y moral, lo cual significa crear el terreno para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva nacional popular. Es buenísimo esto que dice Gramsci sobre la revolución moral intelectual. La importancia de la batalla cultural es a esta altura harto evidente en Gramsci, toda vez que la revolución puede y debe darse a un nivel cultural. Recordemos que para Lenin la revolución había de ser violenta y esta implicaba tomar por fuerza el Estado, imponer la dictadura del proletariado, abolir la propiedad privada, destruir el ejército y la burocracia, haciendo desaparecer a la postre el Estado mismo. Dice Lenin: si el Estado es un producto del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase, si es una fuerza que está por encima de la sociedad y que se divorcia cada vez más de la sociedad, es evidente que la liberación de la clase oprimida es imposible, no solo sin una revolución violenta, sino también sin la destrucción del aparato del poder estatal. Tremendo. Bien. ¿Y qué propone Gramsci? Pues que el Estado puede ser permeado desde la sociedad civil y que en todo caso su destrucción como organismo al servicio de la clase dominante no se agota en la destrucción del ejército y de la burocracia al modo que Lenin proponía, sino fundamentalmente en la destrucción de la concepción del mundo que produce y reproduce el Estado para el mantenimiento de su hegemonía cultural y su reemplazo por una nueva. Hoy en día, la concepción del mundo que produce el Estado es el progresismo, el modernismo, el ateísmo, el agnosticismo, el relativismo. Hay que destruir eso, siguiendo a Gramsci, ¿no?, en términos católicos. Gramsci está proponiendo en una palabra dar una lucha cultural que socave la hegemonía ideológica de la clase dominante pertrechada en el Estado. Un grupo de estudiosos de Gramsci resume su estrategia con estas palabras: construir una contrahegemonía política y civil que vaya mucho más allá de la anterior dirección política, intelectual y moral a través de una compleja lucha de posiciones. Esta lucha, conectando con el inicio de nuestro análisis, debe ser encabezada por la clase obrera, pero habiendo hegemonizado a los demás grupos subalternos, resultando de ello una voluntad colectiva nacional popular. La cuestión de la revolución violenta, tan distintiva del pensamiento marxista-leninista, queda relegada, e incluso Gramsci va a hablar de revolución pasiva, como aquella en la cual las clases dominantes se ven obligadas a ir absorbiendo los puntos de vista de las voluntades colectivas nacional populares. En lenguaje hegeliano, Gramsci asevera: las necesidades de la tesis de desarrollarse enteramente hasta el punto de llegar a incorporar una parte de la antítesis misma,
para no dejarse superar, o sea que en la oposición dialéctica solo la tesis en realidad desarrolla todas sus posibilidades de lucha hasta ganarse a los que se dicen representantes de la antítesis. Precisamente en esto consiste la revolución pasiva. Bien, el próximo subtítulo es el postmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Vamos a dejar acá por hoy. Vale la pena volver una y otra vez sobre el tema de Gramsci y su propuesta de revolución cultural. Y si te gustó este video, si te parece valioso, compartilo, difundilo. No te olvides lo que dice el beato Pablo Mana, misionero ad gentes en tierras paganas, que la salvación de las almas depende de nuestro celo apostólico. Así que dale like al video si te gustó, comentá, deja comentarios y compartilo lo más que puedas. Para la gloria de Dios y salvación de las almas. Viva Cristo, Rey del universo, Rey del mundo, Rey de nuestra patria. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,